bien. ¿Me siento yo ahí? Sí. Bueno, luego te cambias para el ordenador, porque si no, no vas a poder manejar. Luego ya cambiaremos lo que sea. Yo creo que mejor os presento a los tres de golpe. Sí, y sí. luego pasamos, Y además, ¿verdad? clarito. Bueno, yo soy Él sí, brevísima. muy bonito. Me están pidiendo que sea rápida y voy a ser rapidísima. Ya sabéis que yo no me enrollo nada, porque los protagonistas son ellos, yo no soy protagonista para nada. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. En nombre de la Fundación del Colegio de Arquitectos, como vocal de Cultura, estoy encantada de tener este auditorio y de dar la bienvenida a tres arquitectos pues, que yo creo que tienen un panorama tanto nacional en sus países como internacional bastante interesante y además, aunque no lo parezca, tienen muchos puntos en común, por eso los hemos reunido hoy aquí en su forma de hacer arquitectura. El primero, bueno, por una simple cuestión de edad, va a ser Enrique Sobejano, el más joven. Que quede claro, es el más joven. Bueno, más joven soy yo, Enrique, pero bueno, hoy no voy a hablar. Enrique Sobejano, como ya conoceréis todos, es arquitecto de la Escuela Técnica Superior de la Arquitectura, de la que fue además profesor durante un buen número de años. Enrique es también arquitecto por la Universidad de Columbia de Nueva York y tiene el estudio de arquitectura en Nieto Sobejano junto con Fuensanta Nieto. Ellos tienen estudio tanto en Madrid como en Berlín, porque Enrique es catedrático de proyectos de la Universidad der Künste en Berlín y profesor invitado y conferenciante en diversas universidades e instituciones, tanto europeas como españolas. Tanto en el estudio Nieto Sobejano, fueron directores de la revista Arquitectura del Colegio de Arquitectos de Madrid entre 1986 y 1991 y, bueno, han publicado su obra en numerosas revistas y libros que muchos de vosotros conoceréis. Por supuesto, han participado en mesas redondas, en conferencias como esta, tanto en España como en Europa y fuera de nuestras fronteras y tienen un montón de premios. Yo supongo que todos habéis entrado en las webs de los tres. Si estáis aquí es porque estáis interesados en conocer su arquitectura y su opinión sobre la arquitectura y el futuro de la arquitectura en el mundo. Ellos han participado en varias bienales de arquitectura de Venecia, la del año 2000, la de 2002, la de 2006. Han participado también en una exposición de arquitectura en el MoMA de Nueva York en el 2006. Han recibido, entre otros muchos, el Premio Nacional de Restauración del Ministerio de Cultura de 2008 por la obra del Museo del Colegio de San Gregorio y el Premio Aga Khan de Arquitectura 2010 por el Museo de Meina Zahara. Ya os digo que tienen un montón de premios más, pero es que hay que hacerlo corto esto. Recientemente han terminado el Museo de Moritzburg en Halle, en Alemania, es donde están trabajando bastante últimamente. Han hecho también varias obras importantes en Graz y en Berlín, en el propio Berlín. Ahora han terminado con el Museo de San Telmo en San Sebastián, con el Centro de Arte Contemporáneo de Córdoba. Están haciendo el Mercado de Barceló en Madrid, que lleva también consigo una serie de equipamientos municipales, y la ampliación del Museo Joanneum en Graz. Bueno, como veréis, una pincelada de la experiencia profesional que tienen. Enrique Álvarez Sala, que está aquí a mi izquierda. Sabéis todos que es socio del estudio Rubio Álvarez Sala. Enrique es también arquitecto por la Escuela Politécnica de Madrid, de la que fue profesor durante 23 años en proyectos. Son autores, entre otros, de la Torre Sacir Vallehermoso, que todos conoceréis. Están trabajando ahora en la recuperación del gran proyecto del río Manzanares, junto con otros estudiantes de arquitectura. Han hecho también el proyecto de remodelación y del mercado de la cebada, que lleva también equipamientos municipales consigo, y son los autores de la sede de Indra, de la empresa Indra, entre otros. Destacar algunos de los premios que han recibido, pues en el año 2006 el del Ayuntamiento de Madrid a Obra Nueva. En 2006 participaron también en la Bienal de Arquitectura de Venecia. En 2007 recibieron el premio FAT de Arquitectura y han estado nominados para el premio Mies van der Rohe y el International High Rise Award.
Tiene también un montón de publicaciones y de participaciones en conferencias en Madrid y fuera de Madrid, en bastantes sitios. Y es que estos currículums tan largos son muy difíciles de resumir, muy difíciles de resumir. Bueno, y por último os presento a Aubert Greenwood. Nice to have you here, Aubert. Thank you very much to be in Madrid. Aubert va a hablar en inglés, él no entiende español, pero como tenemos traducción simultánea, supongo que podremos hacer esta sesión bastante ágil. Bueno, supongo que ya todos habéis visto la exposición de Snohetta. Aubert es socio del estudio Snohetta. Es un estudio que se funda en los años 80. Curiosamente, el estudio comienza ya ganando un grandísimo premio, ¿no, Aubert? En la Biblioteca de Alejandría, nada más y nada menos, y allí comienza su gran proyección internacional. Con este gran concurso al que hubo 600 propuestas de todo el mundo y la ganaron ellos. Posteriormente han hecho también la Ópera de Oslo, la Academia Nacional de Bergen, la Serpentine Gallery de Londres de 2007 y tienen también premios internacionales importantes como en 2002 el World Architecture Best Building Africa Middle East por la Biblioteca de Alejandría, precisamente. En 2004 ganaron ellos el premio Aga Khan, también tenemos 2 ganadores de premio Aga Khan, nada más y más o menos aquí. En 2008 ganaron el World Architecture Festival y en 2009 el Mies van der Rohe. De Snohetta, decir muy brevemente que es un equipo de arquitectos y de profesionales que buscan adaptar los espacios a la climatología y al ecosistema. Les interesa mucho el utilizar los materiales y la manera de trabajar para, como diría yo, incentivar la sostenibilidad. En esto yo creo que están todos de acuerdo y que todos trabajan en ese sentido, ¿no? El que no trabaje en ese sentido, mal va, ¿no? Mal va, está muerto, efectivamente, como dice Enrique. Ahora mismo están terminando un edificio en la zona cero, que es precisamente el museo, el Memorial del septiembre de 2011, del Memorial, y también en el centro Abdulaziz for Knowledge and Culture en Arabia Saudí, entre otras muchas cosas, porque también ellos siempre puntualizan mucho que no les gusta solo escoger los proyectos por su tamaño. A ellos les interesa el proyecto por lo que tenga de interés y por la calidad que puedan darle y aportarle, no porque puedan ser 400.000 o 100.000 metros cuadrados. Bueno, yo os he resumido un poco la trayectoria de estos estudios. Le voy a dar la palabra a Enrique Sobejano para que hable. Que los haga después. Ah, muy bien. Los haga Khan vais los 2 seguidos. Os habéis repartido distinto. Muy bien. Pues venga, fenomenal. Te dejo entonces aquí el sitio mejor. Me paso yo ahí. No, bueno. A ver. Yo no sé, esto estaba abierto, no sé cómo se hace. Ahí. That's the wrong one. Big. Here. That's here. This one? No, this one. Here. The third one. No, but it's the wrong. Oh, this one. Okay. Okay. That's the first one. Perfecto. Bueno, vamos a ver. Yo entiendo que la mesa se trata de hablar de iconos fundamentalmente y de intervenciones que supongan transformación de la ciudad. Pero también, como tenemos a Aubert aquí, que es uno de los máximos responsables de Snohetta, que han conseguido hacer de este estudio uno de los más importantes del mundo, yo no puedo resistir la tentación de poner algunas fotos de algunas obras suyas con la idea de decir lo que yo entiendo que pasa, que sucede en este estudio, para que pueda luego él corregirme, que probablemente lo que yo he entendido no es exactamente lo que pasa, ¿no? Yo tengo que decir que a mí Snohetta me desconcierta profundamente. Es decir, cuando ves un estudio que nace grande, es decir, un estudio que de repente es uno de los estudios más importantes
que hay en el panorama internacional, sin haber salido de la nada, como suele pasar, ¿no? Que un arquitecto empieza con un proyecto más o menos pequeño, que va creciendo, que consigue tener alguna obra un poquito mayor y que poco a poco se va desarrollando, sino que en el caso de Snoeta, en parte supongo, pero seguro que no solo, porque ganan un gran concurso en un momento determinado, ya se forma como un estudio importante. Y muy rápidamente, sorprendentemente rápido, consiguen organizar un estudio distinto. Y yo creo que en ese sentido hay que agradecerles que hayan metido una especie de bocanada de aire fresco en esta profesión nuestra, que siempre tenía un poco la misma forma de hacerlo. Y yo entiendo que hay una cosa que caracteriza a Snoeta, y es que Snoeta es un gran estudio, un poco como sería la tradición de los grandes estudios americanos buenos, con la diferencia de que tiene proyectos pequeños, hace proyectos pequeños con el mismo mimo, con el mismo cariño con el que hace los proyectos grandes, experimenta probablemente los pequeños para sacar de ahí conclusiones que luego traslada a edificios mayores, y además con una cosa extraña en un edificio de este tamaño, son más de 100 arquitectos, si no me equivoco, que es que no tienen proyectos malos. Los grandes estudios americanos tienen proyectos malos, como es lo normal, hasta los estudios pequeños también tienen proyectos malos y buenos. Ellos consiguen, a pesar de tener un estudio en Oslo, otro estudio en Nueva York, y tener 100 personas, y tener mucha gente funcionando, y unos campos de trabajo muy grandes, porque se manejan en distintos campos, arquitectura, urbanismo, interiorismo, a pesar de eso, consiguen tener una especie de hilo conductor que hace que todos los proyectos se nota que son un poco del mismo equipo, ¿no? Otra cosa que a mí también siempre me ha sorprendido es que consigan incorporar piezas artísticas en artistas, a trabajar con ellos, a colaborar con ellos en casi todos sus proyectos. Supongo que no en todos, pero sí en casi todos. Y de alguna forma eso a mí me hace pensar que es un estudio que surge, de alguna manera, como un producto natural, consecuencia de un nivel cultural muy alto en el país de origen. Es decir, que no es casual que se estén incorporando artistas, no es casual que la gente asuma con tanta facilidad los proyectos que hacen, que los entiendan tan próximos, tan suyos, ¿no? Se comenta muchas veces que Snoeta se integra muy bien y que en la ciudad, en el paisaje en el que se mueve. Yo creo que no es exacto. A mi entender, Snoeta lo que hace es que transforma, crea un nuevo paisaje. Y eso es lo que me parece que tiene interés, porque integrarse muy bien, algunas veces, como en el caso de Portela, que cuando uno se mueve en el Museo del Mar se respira la ría, y cuando ve el cementerio es una cosa de esas que entiendes que es un poco lo mismo. Salvo esos casos, la integración total tampoco es un valor en sí mismo. Es decir, se puede integrar uno en un entorno espantoso, con un edificio espantoso, y estás muy integrado y, sin embargo, no tiene ningún interés, ¿no? O sea, yo creo que lo que hace el estudio de Snoeta, que es transformar el entorno y crear uno nuevo y conseguir que parezca que es que eso está mejor así que antes, es decir, que nunca se dé esa situación que algunas veces pasa, desgraciadamente, decir, ojalá no se hubiera hecho esto. Esto no pasa nunca, es decir, que ves en proyectos donde hay unas transformaciones importantes y, sin embargo, el resultado final mejora el entorno inicial. Yo creo que eso sí es interesante, mucho más allá que el hecho de integrarse, que es una cosa que puede ser buena o mala, ¿no? Pero otra cosa que a mí me parece fascinante, y es que sus fotos del edificio algunas veces sí son algunas fotos muy poéticas, pero otras veces, la mayor parte de las veces, son unas fotos donde lo que se ve es que su ciudad ha asumido perfectamente ese edificio, lo ha hecho suyo. Es una parte más de la ciudad y el edificio se disfruta no solamente cuando se está dentro,
sino cuando se pasea por alrededor, se ve la ciudad desde el edificio, se ve el edificio desde la ciudad. Yo creo que eso es muy, muy importante, ¿no? Esa cosa un poco menos narcisista de lo que normalmente suele ser la actitud de los arquitectos, ¿no? Un poco más. Yo creo que eso forma parte un poco de esa cultura, ¿no? Y esta foto la he puesto especialmente porque cuando estuvimos con Enrique Sobejano en Halle, había unas fotos también espectaculares de las cubiertas, de unos planos súper poéticos con los cielos al final, los claros inclinados blancos y toda la gente que estuvimos subidos por arriba por las cubiertas y tiene para mí mucha similitud, ¿no? Y creo que hay esto y un poco la foto que he puesto al principio, donde se ve de dónde salen de una pieza de un cuadro ideas, también tienen mucho que ver, ¿no? Es decir, yo creo que la intervención y el conseguir que la gente se mezcle dentro de los edificios es un valor muy positivo. Y creo que como contrapartida, no es que sea malo, pero creo que es muy distinto, tendríamos otra ópera, la de Pekín, que nos encontramos con que se aísla, o sea, pone alrededor una superficie de agua para que nadie se acerque al edificio. Y la gente se mantiene siempre a distancia, ¿no? Me parece que las dos actuaciones, y las dos están bien, son radicalmente distintas y a mí me parece, desde luego, mucho más próxima a mi carácter la que hay al principio. Bueno, a mí me gusta quitar. Cuando ves un estudio de un arquitecto que te gusta, que te parece que está bien, quitar lo más conocido, lo que ha hecho que te fijes más y ver qué pasa con el resto, si el resto también tiene interés, ¿no? En el caso de Snoeta habría que quitar varias cosas, 2, 3 proyectos por lo menos, los que son de esos muy grandes, ¿no? Pero yo creo que a mí lo que me gusta es que lo que queda me resulta incluso más atractivo, porque es que es más próximo, más mimado, es interesante. Yo creo que se ve la calidad que tiene un estudio cuando de repente empiezan a aparecer las pequeñas cosas también como piezas muy, muy buenas, muy interesantes. Lo que decía antes Teresa, no eligen los proyectos solo por el tamaño, ¿no? Pero hay una cosa que a mí me preocupa y que me gustaría que luego Robert nos dijera cuál es su punto de vista, y es, hay algo que me sorprende en los proyectos internacionales, en los grandes estudios internacionales. Tienen un modus operandi similar, una estrategia de cara a los concursos que estos proyectos no son de ellos, ¿no? Y, sin embargo, pues, se ve que hay estrategias similares en cuanto a cómo se plantean determinadas ideas, cómo se comunican para conseguir un resultado mejor, está claro. Y, de hecho, bueno, y son proyectos muy buenos, ¿eh? No estoy diciendo que sean proyectos que no tienen interés, tienen muchísimo interés, pero que hay una estrategia que de alguna forma a mí me sorprende que se produzca de una manera tan similar en los grandes estudios que están haciendo las grandes obras y los grandes concursos en todo el mundo, ¿no? Os pongo algunos, un poco para que luego podamos, si pensáis tiene interés discutir sobre ese fenómeno que yo creo que es una cosa curiosa, ¿no? Que está pasando. Pero yo le voy a poner un par de fotos y hablar un poco, dar un punto de vista mío sobre el famoso tema de los iconos. Bueno, yo creo que lo de los iconos es una de esas cosas que es que siempre pasa con los arquitectos. Dice, no, yo es que quiero que me proyectéis un icono. Bueno, eso es absolutamente imposible para mi punto de vista. Y los iconos no se proyectan, son casualidades de la vida. Es decir, uno puede proyectar un edificio muy bueno y a lo mejor no es un icono, o puede proyectar un edificio muy malo y a lo mejor sí acaba siendo un icono. Es decir, que un icono tiene añadidas muchas más cosas. No necesariamente es un proyecto bueno, pero es que ni siquiera necesariamente es un proyecto, ni siquiera necesariamente es un edificio, digamos. Algunos iconos muy conocidos y que todos tenemos en la cabeza se han hecho para otras cosas sin ninguna intención de ser un icono, sin ninguna intención de ser, sobre todo lo que ahora pretenden ser, una portada
de periódico una transmisión de una imagen como representación de poder, de alguna manera. Tenemos muchos edificios, algunos sí son edificios, otros no son edificios. Y, sin embargo, muchas veces los que no son edificios son iconos que representan perfectamente o que son la imagen de una ciudad concreta, ¿no? Entonces, yo no creo que las ciudades mejoren por el hecho de tener iconos. Yo lo que sí creo es que las ciudades mejoran si tienen monumentos. Es decir, yo creo que un edificio bueno lo que debe intentar ser es un monumento en la ciudad. Y las ciudades serán tanto mejores cuanto más número de monumentos tengan, ¿no? Algunos de ellos, pues no sé muy bien por qué, la verdad, acaban siendo un icono, una representación de la ciudad. El Hancock es un caso claro, ¿no? Es un edificio que se pensó con la idea de ser absolutamente eficaz, un edificio impecable en todos sus planteamientos funcionales, estructura, etc. Y luego ha sido un icono. Y, sin embargo, Las Marinas, que es un edificio fantástico, pues sí, es un monumento más de los que hay en Chicago, espectacular, pero en ningún momento creo que se ponga como representación de Chicago cuando hay un panfleto que habla de la ciudad, ¿no? Lo mismo pasa con las torres de la Castellana. Es decir, yo creo que si hay algo que es una imagen ahora de Madrid es el hecho de que sean 4, independientemente de cómo sean cada uno de ellos. Yo creo que eso ha pasado muy a segundo plano. Es decir, lo que tiene interés es el que haya 4. Y es más, el que sean distintas. Yo creo que eso, que cada uno pueda decir, a mí me gusta esta, me gusta la otra, eso hace que se puedan entender como más próximas. Y en eso está un poco en la línea de lo que hablaba al principio de lo de Snoetan. Es decir, la proximidad yo creo que es un valor en la arquitectura, ¿no? Algunas aparecen como figuras que tienen un momento en el cual se necesita con mucha fuerza una imagen y son eficaces. En ese momento yo lo que no sé es si estos edificios que han sido una imagen que todos conocemos y que todos tenemos en la cabeza seguirán siendo tan potentes dentro de 10 años, ¿no? Como ha pasado con el Hancock, por ejemplo, con la Torre Eiffel, por ejemplo, con el Arco de San Luis, no sé. Es decir, yo lo que me da la impresión es que hay transformaciones de la ciudad por actividades, por operaciones que son a lo mejor no muy grandes de escala, pero sí suponen mucha transformación de la ciudad. Yo creo que el CaixaForum es un ejemplo perfecto de lo que es la operación, que es una imagen interesante, que integra distintas disciplinas, que mejora la plaza, que mejora la ciudad, que se hace, entonces, que mejora el Prado. Yo creo que es un ejemplo perfecto, ¿no? Y luego el edificio tampoco tiene tanta importancia. Yo creo que lo más importante del edificio es esa transformación de un barrio que ha hecho, ¿no? En la misma línea, yo creo que deberíamos plantear, o yo quiero entender los edificios que Obert ha estado implicado, ¿no? Pues, yo creo que esta visión de la Corniche de Alejandría con el edificio se entiende que es que ese edificio forma parte, no es un grito, no es un esperpento que busca un protagonismo inútil, es una pieza que se integra estupendamente en un sitio, que organiza alrededor, que es un monumento más en la ciudad, y creo que esos dos edificios son un poco ejemplo de una manera de actuar en la ciudad en la que se hace algo que está muy bien, que es un edificio muy interesante que se quiere ver en la ciudad, pero que no pretende ser la única expresión de una ciudad, que muchas veces a lo mejor lo que hace es deslumbrar en exceso y impedir que se vean ciudades que en sí mismas tienen ya mucho interés, ¿no? Bueno, pues yo no cuento más. Luego hablamos, si queréis, y te paso a ti. Esto no sé cómo se corta. Tu turno, Enrique. ¿Sientes abajo? Sí. Pues le damos la palabra a Enrique Sobejano. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo, después de escuchar a Enrique Álvarez Sala, me
encuentro con que a lo mejor he entendido mal la presentación de la mesa redonda. Yo me he limitado a traer una serie de imágenes de algunas intervenciones nuestras que inciden en el modo en que nosotros entendemos este título de esta mesa redonda, para luego, a continuación, entrar en discusión. De todas formas, Enrique, yo creo que ha hecho una introducción fantástica, en el sentido que ha puesto encima de la mesa ya una serie de cuestiones que seguro que son las que se van a debatir luego, y específicamente en relación a la obra de Snøhetta, que es el estudio, digamos, homenajeado hoy en esta exposición. Pero, aunque solo sirva de breve introducción, pues sí me gustaría enseñar una serie de intervenciones que para nosotros, al menos así lo hemos entendido, no se refieren tanto a ese aspecto que también estaba en el título o en el subtítulo de esta mesa redonda, de la condición icónica de la arquitectura, que tengo que decir que a mí personalmente no me interesa nada, y nos vemos muy poco involucrada en ella, precisamente porque como actitud nos lo planteamos así. Pero sí nos gustaba mucho ese título primero, que es el de pequeñas intervenciones, grandes transformaciones, porque en ese sí que creemos, de un modo muy claro, desde el punto de vista además específicamente arquitectónico, no necesariamente ya urbano, en un tamaño, en una escala de mayor dimensión. Y por alguna razón, no sé si consciente o inconsciente, hemos estado trabajando y estamos trabajando de un modo, no voy a decir que exclusivo, pero casi exclusivo en nuestro trabajo de estos últimos años. De manera que lo que voy a enseñar es muy brevemente una serie de imágenes que hacen referencia a una serie de condiciones diferentes en distintos lugares, pero que todas ellas yo creo que tienen en común el hecho de que son intervenciones de un tamaño no muy grande, la mayoría de ellas yo diría de pequeño tamaño. Todas ellas, sin embargo, inciden en la transformación de un espacio urbano. Es decir, que no solo se limitan a crear un determinado objeto arquitectónico que configura una serie de espacios y una serie de programas, sino que transforman en determinada situación la condición urbana en la que están. Por ejemplo, la que veremos de un pequeño museo en las Islas Canarias, una cubierta en un edificio histórico en Alemania, un edificio que se concibe como un muro, una pared en San Sebastián, un museo que en realidad trata de desaparecer en el nivel del suelo en la ciudad austríaca de Graz, o una intervención temporal como la que hemos hecho aquí en Madrid, que sin embargo se hace consciente de que la temporalidad de una determinada actuación arquitectónica no implica que no pueda ser también un elemento transformador del espacio urbano, o la única de un tamaño un poco mayor, un centro de arte en un área hasta ahora abandonada de una ciudad, en este caso de Córdoba. Lo voy a hacer de una manera muy breve porque solo quiero incidir en aquellas ideas que hacen hincapié en ese aspecto que tiene que ver con esta mesa redonda. Por ejemplo, en la ciudad de Las Palmas es una ciudad muy densa. Como vemos en la planta, en la ciudad histórica, que quizá no es la más conocida, pero sí, desde luego, es la más valiosa, el barrio de Vegueta, generado a través de los años por adición de casas que van formando manzanas. Esa definición para nosotros era clave cuando, interviniendo en este concurso que transformaba y ampliaba muy notablemente el Museo Canario, nos daba como consecuencia casi la clave de nuestra intervención, por inserción de una serie de piezas, por adición de una serie de elementos que se van a ir construyendo dentro de esta manzana histórica de la ciudad de Las Palmas. De manera que nuestro proyecto se genera a través de la repetición seriada con variaciones de una pieza que es siempre la misma y, sin embargo, es siempre distinta. En realidad son 4 volúmenes con una condición abstracta en su propia concepción, sin embargo con una materialidad muy clara, en este caso el hormigón visto, con una serie de elementos, esos ojos que se abren para buscar la luz, a veces con luz cenizal y en otras ocasiones hacia la calle, que en realidad recogen y mantienen una serie de condiciones como fachadas existentes que era necesario mantener, y que acaban configurando una intervención por adición de piezas que se insertan con una pequeña escala dentro del conjunto de la ciudad. El proyecto, que ahora mismo está en construcción, como se puede ver en una imagen, forma parte, por lo tanto, de esa idea de una pequeña intervención que genera una gran transformación y sin embargo, ahí sí que yo hago hincapié, se integra, o al menos sí que voluntariamente nosotros en nuestros proyectos pretendemos que los edificios, no sé si utilizar la palabra integración necesariamente, pero respondan o reaccionen a aquello que ya existía. Esa pequeña intervención en la ciudad de Las Palmas puede salir también como
argumento ante otra que vemos ahora que se limita aún más, se limita a hacer una cubierta sobre un edificio histórico, en este caso en la ciudad alemana de Halle, en un antiguo castillo del siglo XV, castillo que está situado en el centro de la ciudad, que queda arruinado en la Guerra de los 30 años, hace 3 siglos. Esas ruinas del castillo se mantienen en la tradición, incluso en la imagen de la ciudad durante todo el tiempo, hasta tal punto que es conocido el edificio como la ruina. De manera que nosotros entendemos que debemos reaccionar ante la ruina, ante esas cubiertas muy pendientes que tiene la ciudad de Halle y, por extensión, todas las ciudades históricas alemanas, incluso a la propia colección de arte expresionista, como vemos alguna imagen aquí de Feininger que el edificio contenía. Por lo tanto, nuestra propuesta se limita a esa estricta intervención en una nueva cubierta generada, a su vez, por una variación de una serie de elementos que son esos lucernarios que, unas veces en positivo, otras en negativo, configuran ese plano plegado que entra en diálogo, de nuevo, con la existente suma de cubiertas del edificio histórico. De manera que esas cubiertas, que son las que se refería Enrique, esta vez sin gente, pero aparecen en la cubierta del castillo como una respuesta en este sentido contemporánea y, sin embargo, que solo pretende incidir en aquel aspecto necesario para configurar los nuevos espacios que en el interior simplemente quedan definidos por esa caja colgante que mantiene la ruina en un gran vacío. De manera que un edificio que surge como una cubierta, un edificio que surge como un muro habitado, eso sería quizá la definición del museo que estamos construyendo y terminando de construir ahora mismo en la ciudad de San Sebastián. De nuevo, una situación urbana, que es el argumento que a mí me interesa destacar en esta charla o en esta presentación. Una situación urbana compleja que el edificio debería y debía, en nuestra opinión, ayudar a resolver o a plantear de nuevo. ¿Por qué? Porque estamos en la ciudad histórica de San Sebastián, la parte vieja, junto al Monte Urgul, junto al mar, que vemos arriba a la derecha, junto a una de las extensiones de la ciudad contemporánea que vemos en el extremo de la derecha. Por lo tanto, en ese punto es donde se plantea la ampliación del museo, que para nosotros se define en esa franja que establece la relación entre el espacio urbano o el paisaje urbano y el paisaje natural. Esa línea de borde es la que define todo el proyecto. En realidad se concibe como un muro que se habita en su interior, que recoge todos los espacios del museo, cuya piel se genera también a partir de una interpretación, en este caso en relación con Leopoldo Ferrán y Agustina Otero, dos artistas guipuzcoanos, que refiere a esa propia condición del Monte Urgul, de las piedras horadadas por las cuales sale el verde, que en nuestra propuesta, en algunos de los casos, no en todo el edificio, se transforma también en esa fachada vegetal y, sin embargo, metálica, que surge a partir de simplemente una relación puramente combinatoria, de nuevo, una serie de piezas cuyas variaciones acaban conformando todo ese cerramiento del edificio y englobándolo dentro de esa propuesta que en realidad se puede definir como ese muro habitado en su interior. El edificio, como veis, está muy avanzado, ya muy próximo a su inauguración, esperamos. Incluso en su propia concepción interior acaba definiendo simplemente esos grandes vacíos en un único material, el hormigón visto, que relacionan la idea exterior de ese muro frente al Monte Urgul con el espacio vacío interior de las áreas expositivas del museo. Pero para mí también es importante definir, como en estas propuestas que estoy contando hoy, que el proyecto, dentro de esa necesidad funcional de ampliar el museo, de las condiciones que un proyecto como este exige. Sin embargo, se transforma también, por añadidura, en una modificación del espacio urbano, en este caso esa plaza que se puede y asciende a través de una gran escalinata y que de algún modo produce el inicio hacia el recorrido del monte una vez el edificio, espero, dentro de muy poco, esté terminado. El siguiente ejemplo sería opuesto, sería una intervención de nuevo que amplía un museo, estamos en el Museo Joanneum de Graz, entre dos edificios históricos del siglo XVIII uno y del siglo XIX otro, la biblioteca, el Museo de Arte Natural y
y el Museo de Bellas Artes, y en ese espacio intermedio nuestra propuesta se plantea como una nueva plaza para la ciudad. De nuevo, la pregunta que nos hacen es: ¿ampliado el museo? La respuesta que damos es: os damos una plaza, algo que podríamos haber dicho de algún modo parecido en el Museo de San Sebastián cuando comentaba el aspecto de la subida al Monte Urgulo. En realidad, el edificio desaparece. Por eso hoy no quería, y en mi opinión, el tema de los iconos no solo no me interesaba, sino que quería manifestar de qué manera en la mayoría de nuestros proyectos en el hecho de que estemos actuando en programas tan sugestivos como sugerentes, como pueden ser en muchos casos los museos, no implica esa necesidad de establecer un nuevo icono, que por otra parte, como decía Enrique Valesala, no es algo que necesariamente por buscarse se consiga, ¿no? En este caso, el proyecto desaparece en el suelo. Configura un proyecto que podríamos, o me gusta pensar que podría ser complejo en la superficie y, sin embargo, sencillo en el fondo, ¿no? Un edificio que se plantea bajo tierra con una serie de perforaciones cónicas. Esas perforaciones cónicas, que derivan todos de un cono virtual único, taladran el edificio y crean una serie de patios que en su momento, y cuando el edificio esté terminado, no solo iluminan el espacio interior, sino que producen algo que para nosotros también era importante, que es esa intervención del proyecto como una instalación artística en la ciudad. Algo que, por una parte, no solo es el proyecto o el edificio en sí mismo, sino que eventualmente lo será a través de las colaboraciones que ahora mismo estamos realizando pues con dos artistas, uno bien conocido, Olafur Eliasson, y otro Weinberger, para distintos tratamientos de ciertas piezas del edificio. El edificio, como veis, está ahora mismo en construcción, como casi todo lo que estoy enseñando hoy, cosa que también me interesaba desde el punto de vista de esos proyectos que están ahora mismo en proceso en nuestro estudio, por lo tanto forman parte de nuestro interés actual en estos momentos, que por otra parte viene siendo de los últimos años. Aquí muy cerca, en este barrio que conocemos, estamos construyendo el Mercado de Barceló. El Mercado de Barceló es un edificio, vamos a decir, de programa híbrido, por utilizar esa palabra hoy en día de moda, porque realmente hace que convivan distintos programas que son mercado, polideportivo, biblioteca, aparcamiento, plazas, etcétera, etcétera, porque todo ello convive en este edificio. No voy a enseñarlo hoy porque creo que no entra dentro de aquello que a mí me interesaba y que entendía que estaba en el título, pequeñas intervenciones. Esta es una gran intervención, entiendo, en la ciudad. Sin embargo, tenía asociada, y casi de un modo oculto, una intervención pequeña, puesto que es temporal. Era en esta plaza del arquitecto Rivera, donde había que construir el mercado, que durante 2 años aproximadamente, si no se alarga la obra, que se alargará, debía estar en uso. De manera que nosotros planteamos el proyecto del mercado como una reinterpretación, digamos, del mercado en la plaza, que es lo que siempre ha sido, ¿no? Una serie de pabellones que dejan un espacio intermedio, ¿no? Esos pabellones se generan a partir de una estricta idea combinatoria, es decir, un módulo idéntico a otro, girado y con distintas inclinaciones de cubierta, y un módulo mayor que es idéntico a su vez a los otros 3. Se genera, por lo tanto, un espacio interior, y ese espacio interior es el que da acceso a estos distintos pabellones de rápida construcción, de condición translúcida y ligera, algo que para nosotros también era especialmente importante en función del programa que está albergando. Nosotros tampoco somos partidarios de per se la arquitectura ligera o per se la arquitectura masiva, sino que en función de aquella situación en la que estamos trabajando, el proyecto se desarrolla de un modo u otro. Estos pabellones temporales serán susceptibles de ser reutilizados y trasladados a otros lugares, y así se plantea, tal como han sido concebidos, y hoy en día están albergando el museo. Perdón, el museo, como son museos casi todos los que estoy contando, este es el único que no es museo, el mercado. Pero sí que para mí importante hoy recalcar que una intervención relativamente pequeña, como todas las que estamos viendo, es susceptible de transformar un espacio urbano, aunque sea solo temporalmente, y no solo en su uso, sino yo creo que incluso en su percepción en la ciudad, y con esa voluntad también de transformarse en algo que se hace visible durante el tiempo en que está utilizado. Y ya la última, si acaso únicamente mencionarla porque recoge, en mi modo de ver, muchas de estas ideas que son
conscientemente constantes a todos estos proyectos y que podían reducirse a esa idea de una arquitectura que se genera como combinatoria a partir de un número muy limitado de elementos. Estamos en Córdoba, el Centro de Arte Contemporáneo, enfrente de la mezquita, al lado de ese edificio que no va a construir Culhas, pero iba a construir, en una arquitectura que, de nuevo, y esto es algo que ha comentado Enrique Álvarez Sala en referencia a la obra de Snøhetta, o no sé si lo ha comentado, pero lo he leído en algún momento o lo he oído en la exposición en relación a esa integración de un edificio, no solo desde el punto de vista físico, pero sí, digamos, cultural, ¿no? Para nosotros es un edificio absolutamente contemporáneo, centro de arte contemporáneo, de nueva ejecución, y sin embargo estamos enfrente de la mezquita. Por lo tanto, toda esta idea combinatoria que alguna vez hemos contado de hacer 3 salas, una de sala de 150, una de 90 y una de 60 metros, esas 3 salas, agruparlas, hacer simetrías, giros, rotaciones y llegar a una de las múltiples posibles soluciones como espacios intermedios de un lugar concebido como no jerárquico, como utilizable de muy diversos modos. No lo voy a entrar a contar en detalle porque no es el objeto hoy de la charla, y solo comentar que el proyecto de nuevo formaría parte, aunque en una escala algo mayor, esta es la única de las que he contado durante esta breve intervención, de esas propuestas que son susceptibles de transformar un espacio urbano, hasta hace muy poco degradado y vacío en la ciudad de Córdoba, y sin embargo con una situación que lo vincula no solo a la ciudad, no solo al río, a través de esta fachada que se encenderá durante la noche y funcionará como una fachada que utilizarán los artistas contemporáneos, sino también, y para nosotros más importante, en relación a la propia cultura y a la propia memoria de la ciudad en la que se encuentra. Y nada más. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Bueno, le damos la palabra a Ober Greenwood. Ober, it's your time. Thank you, Teresa. Please. Thank you, Enrique. And Enrique. Both Enriques. Thank you for bringing me here to Madrid. I am not Mr. Snøhetta. I'm often introduced as Mr. Snøhetta. This is Snøhetta. It's actually a mountain. So we called our office after a mountain rather than a person, because people come and people go, but mountains, they stay. And it's quite interesting here to come and talk about icons, because then our name of our office really is, I think, an icon. It's an icon for Norway. It's one of the biggest mountains in Norway, and it says if this mountain ever falls, then Norway will fall. So choosing the name of a mountain for an office is maybe quite an iconic way to start. You mentioned, Enrique, we started with one big project, a big bang. I think I can certainly recommend that if you're going to start your offices, to start with one big project. It must be much difficult to work with small projects and build yourself up. This is where we work in Oslo. We're about 60, 70 people in Oslo. We have a smaller office in New York, about 30 people. We all sit together in one big space, 4 walls, 1 roof, everyone in the same space. That's very important for us. I think it's important for us that we come from Norway. We're working across the world, but we're coming from Norway. We're coming from the outside. Norway is not like Madrid. Madrid is in the middle of the cultural Europe. Norway is very much on the periphery, I think, on the outside. Sometimes it helps to come from the outside, because you meet the world from the outside coming in, and you can keep your eyes open. Well, you can see the film outside in the exhibition, but this is some clips from our office. On the top right, you see the meeting rooms, very busy. It comes the lunch table later on. It's where we all gather every day and have lunch. Very important that everyone can come together around one table and talk. Top left is, of course, the coffee machine, very busy.
In the middle, you see our staircase where we have our meetings. And then, very importantly, on the bottom right is the robot that's working 24 hours, 7 days a week, doing all the work whilst we're drinking coffee, having our meetings, and having our lunch. A very romantic place, looking out the fjord. Important to take care of romance. Great place for parties. So when you come to Norway, you must come to our office and have a party. This is the Christmas party a few years ago, the summer party a few years ago. And this is Snøhetta. You can meet them all now. We have our Monday meeting on these stairs. We're about 15 different nationalities. No Spanish people. I think that's a pity, but we can change that, I'm sure. We started off as a landscape architect office that wanted to do architecture. And so many of our projects are still landscape-based. We do many small projects, not just the large projects. I'll show you some small projects. We're talking about icons in the city. Probably there's not a week goes by before I get a letter on my desk from somebody somewhere in the world wanting us to build an iconic building for them. The word iconic has become very much a part of the jargon that we use in our language. It gets very much confused, I think. We talk about icons as if they have to be landmarks, as if they in some way have to be large and tall and big to be an icon. I think even small projects can be icons. Low projects. This project is one of our smallest projects. I think it's iconic for Oslo. It's a project for an old lady who has a cat, and it's a drinking fountain for her cat. So maybe in Oslo, this is iconic. Not all buildings stay either. They come and they go. I'll show you some of the buildings that get put up that we've done, that have now been taken down, and become in a way part of the memory of the city. This is the Serpentine Gallery in London. Every year an architect is invited to put up a gallery in the Serpentine Pavilion. In Hyde Park in London, our year was 3 years ago, so the building is now taken down. There's an art collector in London who buys up all these and keeps them in his barn, and sometime he'll bring them all out and show them again. But in a way, it's part of the living memory of London, I think. Every time I walk through Hyde Park, I see our pavilion, even though it isn't there anymore. So I think, in a way, the building has disappeared, but it's still an icon in London. These are just some clips from the inside. Great place for events all through the summer. Linton Kwesi Johnson reading poetry. It was a fantastic thing. Back in Norway, we've done a similar pavilion for a jazz festival in a little town called Kongsberg. Again, this building gets put up once a year and then gets taken down again, a place for the people. It's definitely an icon in that city, although if you go and visit that city, you'll probably never see it because it's not there, only 1 week every year. So icons, I think, are not necessarily the permanent parts of the city. They can also be aspects of the city that come and go. It's in the summer, if you want to go. We started with one big project, and that was Alexandria. It's a very special way to start an office. We were all very young, very long hair, hadn't built anything. When we won the competition, they invite you, as they do, to these award-winning ceremonies. I think the shock was probably greater for the Egyptians than it was for us, that they'd chosen this group of people to build their library. Anyway, it took a long time to build. A lot of us lost our hair. Some of us still have it, but it's going grey. Things take a long time. Architecture takes a long time. Maybe that's something to do with this iconic thing, that architecture can grow and become iconic. Anyway, Alexandria is a beautiful city. It has a huge cultural background. It used to be, a few generations ago, the cultural hub of the Mediterranean. The Greeks were there, the French were there, the Italians were there. And you can see it in the architecture. All that changed after the revolution. It became very much a provincial city. So the idea of rebuilding the library, building a new library, was really to put the city back on the map, to give the city a focus. The red ring on the screen, that's the library itself. The blue ring is the site of the lighthouse that really was an icon. It was the seventh wonder of the world.
I don't think the library is going to be the 8th wonder of the world. I don't think it is, but it has become an icon for Alexandria. We have one client right now who's asking us to build the 8th wonder of the world, so I'm not quite sure how that's going to go. I don't think you build icons, I completely agree. I think icons happen, they occur. To be an icon, a building has to have some meaning. And to have some meaning, it has to have a content. You can't just put down a structure or a monument or a building and expect it to have a cultural meaning in that city. So I think that cities actually build their own icons. And very much as you said, Enrique, some buildings just become icons. I think if you look at the buildings of Gaudi in Barcelona, they could not have been built anywhere else at any other time than in Barcelona. In a way, those buildings grew out of the cultural climate, the cultural environment in that city. I think that's the case with Alexandria too. Maybe it was a little bit ahead of its time, and we see what's happening in Alexandria now, in the past few weeks, a city that's crying out for a new cultural, social, and political context, that this building was really a part of that movement. Beautiful city, harbour city, the building sitting there, it doesn't look like anything else in Alexandria, but it's become very much loved. It's got a very simple concept. It's a very robust and simple concept. It's about connecting the past through the present to the future, which is really what any library should do. You're digging down into the roots of your culture and building up the future generations. The roof of the building, of course, looks out towards the Mediterranean, back towards Greece, back towards the cultural heritage that once was Alexandria. The roof lights into the reading room, all looking out towards the north, the Mediterranean. Sitting in the water, and on the African side, the backside, rising up 7 stories high, with the huge stone wall, with all the carvings and engravings of all the types of writing and symbols of writing throughout the ages of the history of mankind. So you'll find the Greek, you'll find the Arabic, the Chinese, everything you want. But there's no meaning there. It's just a collection of letters. Very much of its time. I think if we built that building now, we would be looking more for meaning. This was a collection of symbols, an aesthetic collection. Hand-carved by Egyptian craftsmen, 5,000 square meters. But it's a piece of art. An artist, we worked with an artist to do this, a Norwegian artist, Norwegian Sanne, Jorunn Sandnes. I think if a building is to associate meaning, you really have to do more than just architecture. So working with artists in the process of building the building, I think is one of the ways in which you can get meaning into the building itself. This is the plaza outside. I think that's very interesting that we wanted to have a plaza outside the library. The Egyptians say, great, let's build a plaza, but then we want to put a fence around it because we don't want people to go onto the plaza. I think a lot of that has changed over the last few weeks. The inside, it's not an inside, it's an outside. You go inside, out into the building, and the columns become the trees. It's like being under a canopy, a leafy canopy. The building is very much like a landscape, 7 layers moving down, terraced, each terrace having its own theme in the library itself. It's a place where people can meet. It's very much a place for people. It's a place where men can meet women, boys can meet girls. That's not very common in Alexandria. It's the only library I know of where they stand in queues outside to get inside. It's very popular. You really have to stand in line to get into the building. Place for the big occasions. This was the opening night. And there in the landscape of Alexandria. It's not a landmark because it doesn't stand up. You can't see it. So its iconic value has become from the associations, I think, that the people have to that building. This is an interesting picture because in the middle we have Suzanne Mubarak, and on the right, we have Dr. Siraj Al-Din. He is the man who runs the library, the director. As I said, I think the content of buildings is absolutely what gives buildings their meaning and what gives buildings their iconic value if they have it.
Dr. Sarah Goldin has built up an institution as a leading institution now, cultural institution in the world. I think that region, the Middle East, is lacking such institutions. It's lacking such cultural opportunities. And this is one of the icons of culture that they've managed to build up because of the way that he has put together that institution. The book that Suzan Mubarak is giving him is Law Number 1 of 2001, which put the library under direct control of Suzan Mubarak herself, which meant it lifted it out of the bureaucracy of Egypt, and Dr. Sarah Goldin could employ whoever he wanted to employ, the best people. He could pay them however much he needed to pay them to get the best people. And he could have whatever books he wanted to have in the library without any censorship. So you could find Salman Rushdie in that library if you want. There is no censorship. It is an open place, just like the plaza outside. It does not have a fence around it. It's an open place for the people. I think in the pictures we've seen for the last few weeks, where here we see the friends of the library forming a human chain around the library to protect it from the crowds of demonstrators outside, and the demonstrators using the library as a place to pray in front of during the recent uprisings. It's quite moving to see this building taking part in a social change that maybe the building was the start of 15 years ago. Stay in the Middle East, a project that's not getting built right now, but it's in Mecca. If you're a Muslim, you can take the road to the right, and you get to Mecca. If you're not a Muslim, you have to take the road to the left, and I don't quite know where you end up, but you don't end up in Mecca. We've been asked by the mayor of Mecca to build the Library of the Holy Mosque in Mecca. Very strange and interesting thing to be asked to build a building in a place you can't ever go and see because only Muslims can go to Mecca. It is, of course, if we're talking about icons, the most iconic thing in the world you can imagine. This small, and it is very small, the Kaaba, black object, around which millions of people come to every year. There's about 2 million people in this picture circulating around the Kaaba. To build a building next to an icon like this is a daunting task. We've gone about that by working again with an artist, and this is Dr. Mustafa in London. He is one of the leading calligraphers. So we wanted, if we were going to do a library in Mecca, we wanted to work with an artist, a calligrapher, who could then help us to try and give that building some meaning. So we worked with him to study the way he does his calligraphy, the way his hand moves across the page, the way he holds his pen, and the way, in fact, the letters, although they're two-dimensional, in fact, in his mind, are three-dimensional. The line of calligraphy, in a way, seems to disappear into the page. So we've taken his hand motions, analyzed it, put them into our computers to create three-dimensional letters, from which, together with Dr. Ahmed Mustafa, we put together to create the facade of what is going to be this library. Again, using calligraphy just the same way as we did in Alexandria, but very different now because this has a meaning. This is the first phrase from the Quran. Maybe this is the change over the last 20 years for us. Making it a screen, making it into what might become an icon around the biggest icon in the world. That's our actual client, the guy with the red headscarf. His name is Sheikh Bakr bin Laden. King Abdullah is behind him. And I just show you Sheikh Bakr because the next project I'll show you is inextricably linked to the activities of his younger brother, Osama bin Laden. And that, of course, is in New York at the World Trade Center side. These pictures you've all seen before. This is some years later, as they're cleaning up the site. We were given the task to build the Cultural Memorial Museum on the site.
quite a daunting task again. The site obviously is full of so much emotion, so many meanings and feelings that it's a minefield to work with. So we call it, again, a process of negotiation rather than a process of design. These bicycles, of course, were from the bicycle rack outside the World Trade Center after it was bombed. One of our early sketches really showing, I think, the problems that we had where we were trying to build a building around which other architects were going to build their icons. So we have no lack of icons on this site. We're being looked down upon by about 14 of them. But in fact, the biggest icon itself is the site itself and the negative space around which the park is being constructed, where the buildings, the original Trade Center buildings were. So we didn't have to make an icon, we'd have to make a building that could link all of these icons in some way together. These are some of our early sketches, our models, where the building became this portal, this gateway into the park. It was quite a big building when we started. You can see it's quite big. By the time we finished the design, it was really quite a small building. Because what happened, this is the facade. Building facades in New York is quite interesting because the light always comes from different directions. Because of so many high buildings, the light gets reflected. So you get the sunlight coming from the north or from below or from somewhere strange. So we're trying to use glass to use this reflection, these prismatic facades. But as I said, the building got a lot smaller as we went along because we kept losing our clients. There were a number of institutions that were going to go into this building, art galleries, academic institutions, and one by one they all got kicked off the site because they were going to do things that didn't fit into the public's mindset of what they thought could go onto this site. So one of our clients was the New York Drawing Center, an art gallery in New York. They got kicked off the site because they were showing art that was maybe not patriotic. So we lost one client there. Another client was a society that were going to debate freedom, the International Freedom Society, they were called. They got kicked off because people thought that the idea of debating freedom on the site of the 9/11 memorial was not something you could do. So the building got an awful lot smaller, and you see our latest picture here, it's just this small triangle on the end there. On the plan, you see the other reason why it got smaller was the original building was supposed to be on the top of the station to Santiago Calatrava. And I admire Santiago Calatrava very much. But his buildings are very technically advanced, and he didn't have any columns in his building because it had some beautiful arches. So we really, after fighting a couple of years with Santiago about whether we could build on top of his building or not, we just decided we'd better move it. So the building is this small link, if you like, between the two footprints of the two towers, linking in section below the big museum below to this little pavilion above. So the whole site is an icon, and our building is going to be absolutely non-iconic because it just doesn't have to be. That's the renderings, and it's being built at the present. It's one of the most craziest building sites I've ever seen with so much going on. Up, down below, up above, all the way around. All the towers are going up. Santiago Calatrava Station is going up. And our building is right in the middle of it. It's a triangle in the middle there. Just on the left here, you see the original columns, the triads as they were called, from the World Trade Center building being lifted into place. They're going to sit in our foyer. Finally, I'll show you a little bit from our opera in Norway. I think it's definitely a building that has become an icon for Oslo. And I don't think when we started building the opera in Oslo that anyone thought that an opera could become an icon in Norway. You know, Norwegians are social democratic people. They don't really like elite cultures. They don't really like going to things like the opera. So the opera was considered to be an elitist, non-social democratic institution. People didn't really have much desire to go and see.
under the way. This is one thing we found written on the wall. I can translate it from the Norwegian. It says, "Shit on the health queue, build the opera." So sometimes graffiti is in your favor. The building was built in the harbour. It became a catalyst for the development of the whole harbour area. There was no master plan, so they used the opera itself to start the master plan. They thought, and I think it's not a bad idea, that let's build a good opera and build a plan around the opera. The site, incidentally, the site for the Munch Museum is just to the right there. Our office is down at the bottom here, and the opera is in the middle of the frame. As I said, Norwegians don't really like the opera because it's considered elitist. So what we did was to put the whole plaza of the opera on the roof of the opera, so that the people of Oslo can come to this opera and they can walk all around the roof, all through the year, all through the day, all through the night. It becomes then a democratization of this institution. I think because you can walk on the roof, because you can jump up and down on the roof, you can touch it, you can own that roof, that this becomes a space for the people. And I don't think that necessarily Norwegians have become opera lovers because they can go onto the roof of the opera, but they now love the opera. And if you want to go to the opera in Norway, you'll find out that it's very difficult because it's not very easy to buy a ticket, which says something. This is towards the entrance. Moving into the entrance. In the entrance, even in the entrance, the kids can walk all over the entrance. In the foyer, the same stone as on the outside. It's very theatrical. As Enrique said, it's about how you perceive the building. Are you on the inside looking out, or are you on the outside looking in? I think that's an interesting theme for a theatre where you have the activities in the theatre are as dramatic as walking through the foyer itself. Looking inside, looking outside, you're really a part of the show. Working with artists, this is Olafur Eliassen. He seems to be a busy man at the moment. These are the toilets in the foyer where they become light sculptures. The wall, the wooden wall, through to the auditorium. So to get to the auditorium, you leave this marble stone foyer and you enter through the wall itself. These are our architects on the different levels, enjoying the views out of the city. Walking through the wooden wall is like walking inside a tree, and then through to the auditorium itself. This is a piece of art done by Pei White. She is a Californian textile artist. She got the job to do the curtain. She weaves. Now you'll think that it's all made out of metal. If you go up close, you'll find there's not one piece of metal in it. It's just colors that she's taken, pixelized. She starts with a piece of metal, crumps it up, and then weaves this beautiful pattern. And if you step back just 10 meters, it looks like it's metal again. Fantastic piece of artwork. The chandelier in cast glass, the fabrics on the seats, and then the whole of the back house becomes also interesting because it's a huge machine, the opera. The stage and the theatre are very small. This huge machine at the back where they rehearse, they dance, they practice in all the different spaces, they make the scenery, they make the costumes and the wigs. All of this is open to the public. You can walk around here, you can look in through all the windows, you see the whole thing coming together. Maybe we destroy some of the mystic of the opera, but it becomes very interesting. Many artists we've worked with on this job. This is 2 Swedish artists. They won the task to make the foundation stone, and their concept was to take the wet concrete, just drying before it really sets, and then they made something called the sound cannon, which you can see sticking up out of the picture. They then took the complete works of Wagner and compressed them into 2 minutes of sound and blasted it at the concrete. So the impression in the wet concrete is the complete entire works of Wagner. But the roof is really, I think, why the building has become an icon in Oslo. It's one piece of marble, 30,000 pieces, all machine cut, put together like a 3-dimensional jigsaw puzzle, making a piece of art.
It's not really a building, it's more of a landscape. It's a mountain you walk onto, you walk up to the summit. It's like going for a walk in the woods, which is something Norwegians love to do. It's a place for a few people, it's a place for many people, like going out into the fjord, stepping off your boat. Or maybe for an awful lot of people. This is simultaneously the opening night of Carmen, 7,000 people on the roof. Spaces for children, spaces for big events, kings and queens. But also, sometimes your buildings get used in ways you never thought they would get used. And I think this is great to see that actually people can transform your buildings and do things there that you hadn't noticed. So please come to Oslo, please walk on our roof. But I don't think you need to take your motorbike. Thank you very much. Pues yo creo que espero que os hayan gustado. Me ha parecido unas intervenciones magníficas y que además, lo que os decía al principio, yo creo que se puede ver que los tres opinan muy parecido en muchas cosas y que tienen un concepto de cómo hacer la arquitectura bastante similar, ¿no? Al final hemos coincidido bastante, no lo he hecho adrede, no les he traído para que coincidan en absoluto, ¿eh? Bueno, ¿queréis comentar vosotros algo? ¿O queréis preguntar? ¿Queréis hacer comentarios vosotros sobre todo lo que han dicho? Qué barbaridad, está todo clarísimo. Yo creo que los tres han coincidido bastante en muchas de sus opiniones, de eso que Oberth no les conocía en absoluto, a los dos Enriques ni su obra, pero los tres dicen cosas que yo creo que son fundamentales. Dicen, por ejemplo, que el icono no es algo que tú vayas a buscarlo, tú no creas un edificio para que sea icono. Tú haces un edificio mejor, peor o incluso ni siquiera un edificio, una pequeña intervención, como nos ha contado Enrique Sobejano, y sin embargo es la ciudad, la sociedad, los utilizadores, la función del edificio y el uso que se le da el que luego hace que eso sea realmente pues el símbolo de esa ciudad. Es, yo creo, lo que ha pasado con la ópera en Oslo, lo que probablemente haya pasado también con la biblioteca en Alejandría y lo que terminará pasando con todos los edificios de la zona cero, ¿no? Algunos son torres enormes, son edificios altísimos y, sin embargo, no van a ser el icono en esa ciudad, no van a ser el edificio que la transforme, son uno más. Sin embargo, otras pequeñas intervenciones que nos ha traído Enrique unos ejemplos muy buenos, siendo muy pequeñas y integrándose muy bien, sí realmente van a acabar siendo el elemento transformador y el elemento que realmente cree algo distinto a lo que antes era y a lo que la ciudad estaba esperando de ellos, ¿no? ¿Queréis hacer algún comentario, Enrique, a todo lo que hemos hablado? A mí me obsesiona, a lo mejor estoy muy equivocado, pero yo creo que durante muchos años, posiblemente porque teníamos una situación económica aparentemente muy boyante, se han hecho, cada vez que se hacía un edificio parece que había que hacer algo más que todo lo demás. Y había una obsesión por tener en las ciudades imágenes extraordinariamente fuertes que representaran a la ciudad, y sin embargo se abandonaba y no se cuidaba del hecho de tener una masa de buena arquitectura que hiciera que la ciudad estuviera bien. No creo que las ciudades mejoren mucho por tener una punta extraordinaria. Creo que las ciudades mejoran cuando tienen una buena cantidad de edificios buenos. Yo estoy recordando, por ejemplo, Amsterdam Sur, y dice, no es nada sobresaliente, pero es una delicia pasear por allí, y creo que eso es una idea mucho más sostenible, en el sentido más clásico de la palabra, para
hacer ciudades que el hacerlas a golpes de puntas de momentos brillantes, que a veces son brillantes, a veces son ridículos. Creo que muchas veces, por desgracia, se ha utilizado muy mal los recursos que se tenían y se han hecho cosas que, repartidas de otra manera, hubiesen generado ciudades mucho más habitables. ¿Quieres comentar algo tú? Bueno, sí, todo este aspecto de los edificios icónicos, ¿no? que parece que es el tema, pero es un tema, ya he dicho antes, para mí muy poco agradable, muy poco interesante, ¿no? Yo creo que es muy, para mí sería muy incómodo esto que dice Ober, que le ha pasado, esto de quiero que me hagas un edificio icónico, ¿no? Esta pregunta ya empieza mal, ¿no? Empieza mal porque es algo que ya se ha comentado aquí, por lo tanto no voy a repetir, es algo que no puede ser nunca de origen, no puede ser el origen del proyecto. Casi siempre el edificio resulta un icono porque tiene un éxito social y un éxito público como espacio público, ¿no? Yo creo que ese es el único aspecto que sí que lo haría muy interesante. Si el Guggenheim es un éxito, creo que no es solo por la imagen, es un éxito porque como espacio público en la ciudad transforma la ciudad. Eso lo haría. Un edificio icónico que yo creo que es el que lanza toda esta cuestión, porque aunque tú has empezado por la Torre Eiffel, es verdad, pero yo creo que el que de verdad, desde un punto de vista más contemporáneo, pone esto en cuestión es la Ópera de Sídney. Y como la Ópera de Sídney, por otra parte, cada vez que estaba viendo la ópera de Snohetta, creo que saca a relucir muchas cuestiones que van implícitas en la idea de icono. Creo que sería interesante comentarla, ¿no? Por una parte, es verdad que está vinculada a una imagen que casi es de un logo, ¿no? Es casi... de hecho, es un logo, porque los Juegos Olímpicos de Sídney se convierten. Es decir, esa idea de que un edificio sea un logo es como una condición que parece que los edificios icónicos deben de tener, ¿no? Entiendo, ¿no? Por eso, cuando veía la ópera, que a mí es el edificio que más me gusta de Snohetta, me parece que, curiosamente, y quizá no sea casualidad que Hudson sea de la generación, de la famosa tercera generación moderna del gran arquitecto nórdico, y además muy vinculado a Noruega, de joven y trabajando en Noruega, etc. Quizá estaba muy presente para vosotros el proyecto de Hudson, y lo que a mí me interesa mucho es cómo me da la sensación que el proyecto de Oslo viene a interpretar la ópera de Sídney como si solo se ocupara del zócalo, ¿no? Es como si hubieran desaparecido el logo y el zócalo de la ópera de Sídney, que ya es el primer gran edificio que trata los planos inclinados, que suben, bajan, que conectan y que constituye un edificio en sí mismo. El zócalo de la ópera de Sídney se reinterpreta en la obra de Snohetta como un edificio que ya no necesita el elemento icónico del logo, ¿no? Yo creo que separar esa idea del espacio público del logo haría ver el icono de dos maneras distintas, ¿no? Y como el espacio público, yo creo que sería la cuestión esencial, que curiosamente en los edificios clave de Snohetta, que son la Biblioteca de Alejandría, por lo menos así lo entiendo yo, y la ópera, les da la vuelta a esa cuestión del espacio público, ¿no? La Biblioteca de Alejandría es un paisaje interior, es el espacio público dentro, así lo ha contado. En la ópera de Oslo sería prácticamente darle la vuelta y hacer el proyecto del espacio público fuera y el verdadero protagonista fuera. Bueno, esas son cuestiones que, viendo la presentación, me venían a la mente pensando en esta idea del icono que en principio me fastidia, pero reconozco que es una cuestión. Okay. I think that the opera has become an icon because it met something in the people of Oslo, the young people of Oslo, something that they wanted, something they needed. It became a space that was interactive, a space where people could come and be a part of the building. I think that's something that met with the aspirations of a generation of people growing up in Oslo. I think that the Alexandria Library did the same because it was an open building. It was a building that everyone could come to. It was a place people could meet. The place you could read books you couldn't otherwise read, the place you could meet girls. It probably met something in the aspirations of a generation in Alexandria that they really wanted, they really needed. So I think both of those two buildings grew out of something in the societies, grew out of something in the cultural context with which they're a part of.
And that's probably how you can say that they have become icons. Certainly not by trying to make a logo. Yo, otra cosa que quería también, que creo que los tres lo habéis mencionado, es la participación de artistas en los proyectos de arquitectura. Vosotros lo habéis dejado. Y cómo incorporáis elementos artísticos, culturales, bien contemporáneos, bien del pasado, en vuestros proyectos. ¿Eso os lo pide el cliente? ¿Surge como una necesidad vuestra? ¿La buscáis por alguna razón? Porque vosotros lo habéis hecho en varios, además, en 3 o 4 proyectos que habéis presentado. Siendo, como tú lo has llamado, pequeñas intervenciones, eso crea una gran transformación, pero lo integra a la vez en lo que es la cultura del lugar, ¿no, Enrique? Sí, tiene razón. Primero, nunca en los 3 o 4 ocasiones o más que hemos colaborado con artistas contemporáneos en los proyectos, nunca lo ha pedido un cliente. Siempre ha sido algo que hemos propuesto nosotros. Tiene otra condición también. Siempre ha sido, en la gran mayoría de los casos, han sido propuestas que se generan durante el desarrollo del proyecto. No cuando el edificio está terminado y se llama a un artista para que ponga una pieza en el patio, no sé dónde, ¿no? Eso es otro punto importante. Y lo que nosotros valoramos más es que entendemos que... Yo siempre he tenido la sensación de que los artistas envidian a los arquitectos por la escala. Yeah. Esto es bastante evidente porque la escala de la arquitectura no la tienen casi nunca. Y los arquitectos, evidentemente, o por lo menos nosotros, envidiamos a los artistas por la libertad absoluta con que pueden plantear sus cuestiones. Entonces, ¿cómo trabajar en conjunto puede, y eso es lo que nosotros intentamos, puede favorecer que esa situación de franja aporte al proyecto de arquitectura cuestiones que si no, a lo mejor nosotros no nos hubiéramos planteado, y creo que viceversa, que al artista le provoque reaccionar con una instalación específica, como por otra parte hoy en día hacen casi todas las intervenciones artísticas contemporáneas, ¿no? Intervenciones específicas para un lugar. En este caso un lugar es un edificio, es una fachada, es un suelo, es un tratamiento, ¿no? Entonces empezamos haciéndolo en el edificio de Mérida hace tiempo con Esther Pizarro, ¿no? A partir de un tema de una topografía de la ciudad de Mérida tomada como argumento también combinatorio de piezas, de cómo llevar una cuestión puramente artística y por lo tanto plástica a un proceso industrializado, que es llevar a cabo prefabricados de hormigón. Eso tuvo otra segunda intervención ahora, por ejemplo, en el proyecto de San Sebastián, donde con Ferran y Otero el planteamiento se traduce en cómo una pieza de aluminio fundido con unos taladros llevados a cabo con un control numérico y con de nuevo con un proceso puramente combinatorio, es decir, con 5 piezas se llega a transformar un tema que además incorpora el tema de la vegetación y del verde, pero no en el modo tradicional que ya se ha hecho pues aquí en Madrid, en la Caixa Forum y en tantos sitios, sino como se pone en relación esa cuestión que es contemporánea y que interesa tanto a los artistas como a nosotros. O en el Centro de Arte de Córdoba, con un grupo alemán, Realities United, estamos desarrollando una fachada mediática que no parezca una fachada mediática, es decir, que no tenga vidrio, que no tenga... En fin. Entonces, todas estas cuestiones yo creo que nosotros solos pues no lo hubiéramos hecho igual o no hubiéramos llegado a lo que seguramente de esta manera llegamos. Luego lo hacemos también de modo egoísta, en cierto sentido, es decir, colaborando con ciertas artistas creemos que el proyecto mejora y esto es algo que se enriquece, ¿no? Esto es como nosotros lo vemos. Oye, yo voy a preguntar una cosa, Robert, porque es que a mí me sorprende mucho. Es decir, que yo creo... Y he puesto 2 fotos, 2 imágenes, una la ópera de Paul Andreu de Pekín, donde el edificio es prácticamente una escenografía con respecto a un trozo de ciudad que es muy distante del edificio. Es decir, no se puede acceder al edificio para nada. Vamos, ni siquiera hay una pequeña pasarela, pero para autoridades no se puede hacer, es decir, que está aparte. Y en cambio, tú has estado planteando repetidas veces que los edificios prácticamente lo fagocita la gente, es decir, que la gente coloniza todo lo que hay alrededor. Se veía la escena esa espectacular de la moto montando, ¿no? Y en la Alejandría igual, el discurso
no es un edificio, ese sí parecería una pieza puesta en la corniche. Sin embargo, lo que se describe es una utilización interior como espacio exterior. Es decir, hay claramente una presentación de los proyectos casi como el resultado de la importancia de las personas. Y eso yo creo que es muy poco frecuente, yo no lo he visto muchas veces. Eso lo planteáis sistemáticamente en todos los proyectos, es decir, ¿es una forma de pensar o es una casualidad o una... bueno, el edificio de la ópera ha salido así y entonces uno de alguna manera se da cuenta de que ha habido cosas anteriores que tienen la misma línea de pensamiento? Porque es muy extraño, ¿no? Well, I think a lot has changed, of course. We talk a lot about using the city twice, using the roof, using on the side of the roof, making different layers. You know, we started off really as landscape architects, and I think in a way that has changed a lot of the approaches we have. So I don't think that we really necessarily start designing buildings. We start designing landscapes. We start designing terrains, if you like, for people to walk on, for people to walk through. So I think that that is a really different sort of mindset. If you're designing objects, if you're designing pieces, then they become objects and they can be set on a mantelpiece or a shelf. We don't. We design landscapes. We design mountains, plains, whatever you want to call it, places where you would walk through, walk onto. So I think that that mindset comes a little bit from the landscape approach. But I also think that architecture is only architecture because of people. It only becomes architecture when you add people. Art isn't like that. You can have art for art's sake. You don't need people. But architecture only becomes architecture when people walk through it, when people use their eyes. And in the eyes of the people walking through the building, that's where it becomes actually architecture. That's what makes us different to the artists. Which is why it's good to work with the artists, because they can give, I think, a new layer of cultural context that just as pure architects we can't give. So I think that by working with artists, we can get buildings that have many layers, many stories. They're not just one-liners. They're multi-dimensional. Perdona, yo a lo mejor soy políticamente incorrecto, pero creo que hay una enorme diferencia entre la ópera de Oslo y lo que eso supone como proyecto y para la gente, y lo que son algunos de los proyectos que estabais planteando en Arabia, que yo los entiendo más como espectáculo, escultura, pero mucho menos como esa proximidad que hace que la gente pueda asumir ese proyecto como propio. Es mucho más distante, de alguna manera. Sí. Sé que para ganar los concursos internacionales hace falta hacer, pero os supone un shock el tener que trabajar en esas dos formas tan diferentes cuando es un encargo en vuestro propio país o cuando de repente hay que ir a batirse con otros muchos equipos muy fuertes. Well, I think that if you're building a building in Norway, it's going to be a different building than the building you're designing in Arabia. That's for sure. Climate is different. The people are different. So I think they should be different. I hope that the buildings that we do in Arabia meet their social context, political context, in the same way that I think the opera in Oslo has met it. I think in Alexandria we did that. I think we made a building that responded to the aspirations of a generation. And I hope in the buildings that we're doing in Saudi Arabia now, I didn't talk about that today, we can do the same.
that building is one of the most fascinating buildings to work on, actually, because you're working with a cultural situation that you don't get in Europe. You're working in a cultural climate that has no cultural icons, has no cultural buildings, has no cultural outlet whatsoever. But also within a society that has a huge amount of young people and who are thirsty for culture, really want to have the cultural buildings and icons that we have in Europe. And to build a building that can meet those desires and those aspirations within the cultural, social context of Saudi Arabia, which is very strict, is a fascinating task. I could talk about that. I didn't do that today. It's one that I'm very concerned about at the moment. But what's going to make that building work is not really the architecture, not really the shapes and the buildings and the forms. It's the people and the resources that are going on inside that building, and whether they manage to create an institution in the same way that they did in Alexandria that could respond to the challenge and fill that building with something that's meaningful. Mm-hmm. A much more difficult challenge than just doing the building. But aren't you afraid, for example, one thing when I was listening to you about the zero zone, the real crazy thing is that there are 10 icons altogether. So that means that you had very good luck in being smaller and smaller and smaller, I think, because if not, I mean, and it's really sad to look at this, knowing what we had, who were, by the way, real icons, the two twin towers. Only one gesture was enough, and now 10 gestures will be for sure terrible. But I mean that because we were talking about, I mean as an ensemble. I was thinking of that because you were talking now about the Saudi Arabia and so on. I don't know that much Saudi Arabia, but now we have been more involved in this, for example, in Abu Dhabi, in Qatar, and so. And then you go there, and again, these cultures that do not have icons up to now, they want to have it, they have the money, and then they put 20 icons all together. So that's in it's what you see in Dubai, in Abu Dhabi. In Abu Dhabi, for example, the museums, 5 museums all together. Yeah? So my question, or what I think is that it relies also to this idea of the icon as being single. The icon should be single, or maybe double, like the Twin Towers. If you have many icons together, what happens? That's another question that probably you were dealing with when doing these projects in the neighborhood of some others, like that. Well, I mean, the biggest issue would have been in Mecca next to the Kaaba. Yeah. That wasn't possible. I think Arabia is interesting. I mean, I hate Dubai. I hate the buildings. It's awful. It's terrible. But it's all gone up very quickly. They built Dubai the same space of time as they took to build Manhattan in the 1860s, 70s, 80s. The whole building has happened equally fast as they built Manhattan. I think that people's attitudes towards New York then were probably very similar to our attitudes to Dubai. They probably hated it, but it was culture-less and devoid of any meaning. And yet, 3 generations later, we look to New York as being the iconic city of all cities. You don't know what's going to happen. Quería hacer una pregunta. José Antonio, ¿querías hacer una pregunta? Sí. Sí. Como quieras, todo el mundo tiene. Me parece muy interesante cuando Roper hablaba de la relación con la gente y cómo la arquitectura tiene sentido y el paisaje arquitectónico tiene sentido en la relación con la gente. Ver las imágenes tanto de Alejandría como de Oslo, de esa arquitectura, de ese paisaje urbano y lleno de gente, me parecía fantástico. Pero esas dos intervenciones, mi pregunta es, ¿qué debate en dos sociedades tan diferentes como la noruega y la egipcia
¿qué debate ciudadano hubo previo? Es decir, veíamos esa pintada en Oslo terrible contra la ópera. Entonces, ¿qué debate previo hubo y cómo se ha aceptado después? ¿Qué ha ocurrido en dos intervenciones tan interesantes? ¿Qué ha ocurrido en la ciudad desde el punto de vista político, ciudadano? ¿Qué ha ocurrido antes y después? Well, of course, in Alexandria there was no debate. In Alexandria there was, of course, no debate because that's the way Egyptian society was then. Maybe it's different now. However, after the building was finished, it got very much taken to everyone's hearts. It became their building, their place. And as you saw when they were demonstrating, that's where they went to be seen. Oslo is a very different place. So much debate about the Oslo Opera, not at all about the architecture. I'm talking to two Norwegians here, but about where it should be. Do we want it on the east? Do we want it on the west? Those are the sort of debates that we had in Oslo. Where do we want to put it? What location should it have? There was actually a big open competition, architectural competition. All the competitors were put on exhibition. So there was a big debate, I suppose, about which one people liked. Our building was picked. It was never really discussed as whether people didn't like that sort of style of architecture or would want a different style of architecture. I think right from the start, people took it to their hearts as being their building. And that's quite interesting because there's usually a lot of debate about whether a building fits in, whether it's classical style or should be in a different style. But some way with our buildings, we never get those debates. Probably because people don't consider them as buildings. I think they consider them, as I said, as landscapes, parts of the city, rather than isolated buildings. So we never really got a big debate about whether it should look like this or whether it should look like that. The other big debate we did have, though, was on the choice of the stone. We chose Italian stone, which was a political nightmare in Oslo, in Norway, because there's lots of stone in Norway, why should we use Norwegian stone? We wanted to use the Italian white marble because Norway is quite a dark, gloomy sort of place, especially this time of the year. And we wanted this building to glow in the dark. That one gone all the way up to the Norwegian Parliament where we had a debate about which stone we should use. Luckily, we chose the right one. But I think ever since the building opened, and we had some opening days before it opened, and people found out that they could walk on this building, then it was just a hit straight away. I think it's a generation of people, as I said, growing up who want to relate to their buildings in a very different way to older generations. They don't just want to look at their buildings, they want to interact with their buildings. And this one really worked in that sense. Whilst we were planning it, we always said we want people to walk on the roof. The owners of the building were very skeptical. And always saying, well, we're not sure if we can really open the roof because it's dangerous. People will fall over, trip and slide, hurt themselves. But after the one open day they had, when everyone went onto the roof, it was just a no-brainer. They had to have it open. They couldn't close it off. Sí, yo quería decir una última cosa. Enrique planteaba antes que la sobreabundancia de iconos que se produce ahora en la zona cero en Nueva York es seguramente la garantía absoluta de que ninguno de ellos sea un icono. Eso yo creo que de alguna forma pasa también en la ciudad completa de Nueva York. En Nueva York se ha ido acumulando edificios, cada vez hay uno más alto, uno va a Nueva York y se encuentra un edificio más alto que el de antes o por lo menos uno nuevo que no conocía. Y yo creo que lo que se ha producido es que lo más fuerte que tiene ahora mismo Nueva York, lo más representativo son esas visiones desde arriba donde se ve un montón de cosas y un rectángulo perfectamente recortado que es lo que es el Central Park, ¿no? La ausencia de iconos es lo que le da mucha fuerza. Es verdad que eso se produce porque es un contraste enorme con una enorme masa edificada muy densa, ¿no? Pero yo creo que muchas veces si se buscara un poco la moderación
en la abundancia de cosas estas, probablemente se consiguieron resultados bastante parecidos y con espacios muchísimo más utilizables, ¿no? Estoy de acuerdo. Sí. A lo mejor al final lo que realmente es el icono de Nueva York es Central Park, ¿no? Y no todas esas cientos de rascacielos uno detrás del otro, que ya llega un momento en que te vuelves loco. Sí, te vuelves loco. Al final el verdadero icono es Central Park, ¿no? Yo quería preguntarle una cosa a Enrique. Ese cambio que habéis hecho, cambio, la verdad, un poco de tercio, esa pequeña intervención que ha supuesto el mercado temporal de Barcelona, y me uno con eso un poco a esas intervenciones que se hacen todos los veranos en Hyde Park con la Serpentine Gallery, que cada año es distinta. Luego yo creo que el barrio lo toma como suyo, y al final ese mercado que es temporal, que nace como temporal, que al principio ha sido hasta muy rechazado, ¿no? Y muy poco lo han criticado, como todo, ¿no? Como decía Obert, que criticaron también mucho el proyecto de la ópera al principio. Y luego yo creo que ahora están al final todo el barrio muy contento con ello, y al final no lo van a querer tirar. Yo creo que no van a querer mudarse, ¿no? Al final, a veces la arquitectura temporal, que la haces por eso, porque tienes que tener un uso secundario durante un tiempo, y sin embargo está respondiendo muy bien a su función. ¿Qué va a pasar luego, no? Cuando se... Bueno, si hay dinero, se hará el edificio que estamos haciendo, y algún día quizás se termine. Como hay poco dinero, pues el edificio se está haciendo, pero va más lento seguramente de lo que tenían previsto al principio. De todas formas, lo de que sea una intervención temporal es una oportunidad a la cual no nos habíamos enfrentado antes, porque no había surgido, y que da una enorme libertad. Porque una libertad personal, ¿no? A la hora de plantear algo que, puesto que uno no está muy agobiado, puesto que esto algún día va a desaparecer, más bien pronto, por lo tanto, planteémoslo de un modo más experimental de lo que a lo mejor lo hubiéramos planteado si fuera haz un mercado en esa plaza permanente, ¿no? Entonces, creo que eso es uno de los puntos que a nosotros nos ha traído mucho, a la vez que alguno que hemos comentado antes, como cuestiones de determinados materiales a los cuales no teníamos mucha afición por el modo en que perduran, y sin embargo cuando uno dice, bueno, es temporal, por lo tanto sí, y entonces eso nos abre otros caminos, que no pensábamos en aquel momento y que influyen a su vez en otros proyectos, en una serie sin fin, como yo creo que todos los proyectos que uno hace acaban confluyendo, ¿no? En ese sentido yo creo que es enormemente atractivo y positivo. Lo que pasa es que muchas veces yo no quiero que permanezca, porque ha sido concebido como temporal. Es verdad que se plantea que cortando y con no demasiadas modificaciones se pueden llevar esos módulos a otros lugares. Sí. Lo que pasa es que también es verdad que el ayuntamiento ya empezó a decir que a lo mejor hay que dejarlo, porque si no allí se hace botellón. Entonces, claro, estos argumentos ya son como el opuesto a lo que comenta Robert de un país tan civilizado, entiendo, como Noruega, ¿no? donde una de las envidias que produce ver la ópera es precisamente que ese uso en todas las cubiertas se puede hacer sin ningún problema. Cuando ahora mismo, por ejemplo, en San Sebastián, que he enseñado un edificio al cual se puede subir por arriba, aunque no sé si se ve, ya está el ayuntamiento planteando cómo lo vamos a vallar para que no hagan botellón. Porque claro, lo del bote y el edificio del mercado definitivo de Barcelona, que tiene una terraza sobrelevada con un polideportivo que se va a poder subir y es un espacio abierto de la ciudad, y es parte de la idea. Ya hay un concejal que dice cómo lo vamos a cerrar para que no hagan botellón. Entonces ha llegado un momento que esto se ha convertido como una obsesión que provoca que habrá que explicarle lo que es botellón. Sí, sí. Botellón is when you go to the open spaces. In Madrid, the young people go to the open spaces and drink beer and drink whatever. Yeah, but in Norway it snows, you are cold, and you go away. But here you have 6 or 7, 8 months a year where you can do it the whole day. So it becomes a real... It's a big problem.
So it's very funny for the people. And so, on the other hand, the politicians tend to like to close because, of course, people complain. So it's a lot of things, which links this to the issue of the culture, which is always behind. No? One of the most interesting sentences that I hear from you is that you said, well, we are as the government and the country is a social democratic country, not only politically, but also the way of thinking. So people think that opera is very elitist, it's not something. So maybe, I don't know, maybe as a part, maybe unconsciously, you put all your effort in the public spaces, because in the public spaces, well, I just wonder, do people throw papers and bottles and things, I mean, when they walk on the opera? Do they don't do that? That's because that is the botellón too, isn't it? I mean, people leave the bottles there, you know. And plastics. There's no graffiti on the roof, strangely enough. I don't know why. There is no graffiti. There is no. Oh, that's interesting too, yeah. But there's a blog, if you go on the net, you can see there's all things you can do on the roof of the opera, and you'd be amazed. Perdona, te comento una cosa. En Berlín hay una costumbre sorprendente, pero muy eficaz, que es que quien recoge botellas de plástico del suelo, que la gente deja botellas en el suelo, y las entrega en un determinado sitio, le dan una pequeñísima cantidad de dinero por cada botella. Y eso hace que esté todo limpísimo. O sea, que sistemas para que esas cosas no tengan efectos secundarios, digamos, siempre hay. Y a mí me parece que lo del botellón, yo entiendo que tiene una parte negativa, pero tiene una parte también muy positiva. Y es que los chicos que tienen una edad en la que no pueden ir a socializar a ningún sitio, se ven y están en la calle, bebiendo, hablando entre ellos, que luego resulta que es que hay delirium tremens. Eso es un problema, pero no es el problema de que no puedan beber en la calle. Eso es la parte mala, es el efecto secundario, ¿no? Yo quería preguntarle a Aubert si él opina igual que Enrique en el tema del edificio temporal. Cuando hicieron el Serpentine Gallery, ¿se plantearon el proyecto de una forma distinta a los demás por ser un edificio temporal? Influye, ¿no? Creo que influye bastante, ¿no? Oh yeah, for sure. You know, it's a relief when you have a building that's temporary. You know it's not going to be there for the rest of your life. Architecture is a terrible profession. It's not only does it take years and years and years to design and build the building, but then it stays for the rest of your life. Very few people are confronted with that sort of challenge. So to build a building that is only going to be there for a short period of time, and maybe gets built very quickly, it's a fantastic relief. Liberation. Sí, ¿no? Sí, lo que es que luego hay situaciones paradójicas, ¿no? Ahora que estuvimos hace poco en Shanghái por unas conferencias en la Expo. Y luego hace poco volvimos a ver a la directora y estaba muy contenta porque había, o no sé si al final ha sido indultado, ¿no? Pero pensaban que iban a indultar el pabellón español y la arquitecta Benedetta Tangarello estaba muy contenta. O sea, pero en el fondo era una paradoja, ¿no? Porque el edificio y toda la Expo había sido planteada como edificios temporales, incluso el concepto del edificio, el valor que tenía el pabellón de España, que lo tenía mucho, era porque era con sus materiales temporales. Y, sin embargo, todos estaban muy contentos de que pudiera permanecer, ¿no? Es una especie de paradoja que se produce, a lo mejor porque uno acaba tomando no quiero ser malo, pero eso es como cuando indultan a los ninots en Valencia. En Valencia hay unas figuras muy grandes, esperpénticas, que se queman al final de la fiesta, menos una, que esa es para el año siguiente, ¿no? Pero casi es mejor cuando se queman. Pero yo creo que al arquitecto no le hace ningún favor cuando le indultan el edificio. No, porque si tiene un valor que sea temporal es que se puede concebir de una manera distinta a permanente. Claro. Si no, si se concibe como algo permanente, pues tampoco tiene ese valor, que a veces sucede, ¿no? Pero en las expos. Pero en el caso de la Serpentine Gallery es curioso, porque todos los años va uno de los grandes equipos de arquitectura del mundo y dura 6 meses. A los 6 meses desaparece, ¿no? Yo no sabía que los conservaba un señor en su almacén, ¿no? Sí, los va acumulando, ¿no? Yeah, I do hope he puts them up again at some point. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Más comentarios?
Pues nada, yo quiero agradeceros a todos vuestra presencia y sobre todo agradecer a Enrique Somejano, a Enrique Álvarez Sala y por supuesto a Hubert Greenwood su presencia aquí. Ha sido realmente una excepción fantástica. Espero que termine no siéndolo y que vuelvas, Noeta, aquí.